Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una entrevista y entrevistamos a Javier Menéndez Flores, escritor y periodista que ha escrito sobre todo género de biografía, ensayo periodístico y novela. Sin ir más lejos, acaba de publicar su cuarta novela de título Todos nosotros, una novela publicada con Editorial Planeta y que es una auténtica maravilla y que seguro que os gustará, especialmente a los amantes de la novela negra, del thriller, de la novela de suspense. Ahora, en la entrevista, hablamos con el autor de libros de literatura en general, pero sobre todo de todos nosotros. Buenos días, Javier. ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días, Ricardo. Encantado de estar aquí hablando contigo. Un placer, Javier, y gracias por tu Igualmente, tiempo. Pues vamos con gracias a la ti. entrevista. Está formada de dos partes. Primero son una serie de preguntas cortas, ¿vale? Sobre libros en general. La primera es, ¿cuál es el primer libro que leíste del cual guardas un buen recuerdo? Hace ya mucho de eso. Pues yo te diría 20.000 leguas de viaje submarino de Verne o bien El Corsario Negro de Salgari. Ah. Seguramente uno de esos dos. ¿Y tu libro favorito? El Conde de Montecristo, de Dumas. ¿Y tu autor favorito? Esa es una respuesta más difícil, una pregunta más difícil. Te podría decir muchos. García Márquez, Philip Roth, Franzen, Cormac McCarthy, Juan Marsé, muchos. Sí, sí, la verdad es que es, es casi imposible, ¿no? Quedarse con uno. Mm. ¿Y tu género? ¿Tu género favorito? Bueno, yo lo que más leo es poesía y novela negra. Eh, la hora y lugar preferidos de lectura. La verdad es que por mi trabajo leo a deshoras incluso, ¿no? Leo en cualquier momento. Sí es verdad que la noche invita más, ¿no? A la lectura, porque no hay ruido de telefonillos ni de teléfonos, la luz también acompaña, no sé, por la noche se lee mejor, ¿no? Pero como te digo, en cualquier hora del día. Muy bien. ¿Y qué consideras imprescindible en un libro? Bueno, un libro lo que tiene que conseguir es que no lo dejes, que no te deje dejarlo, ¿no? Que te mime y que te acaricie, que sea un buen compañero. Coincido y decir que tu libro cumple con estos requisitos. Ya me anticipo un Muchas poco. gracias. ¿Y qué consideras que sobra en un libro? Bueno, yo creo que cada lector es un mundo. Entonces hay cosas de un mismo libro, tú y yo podemos leer el mismo libro y tú considerar que le sobran unas cosas y yo que le sobran otras, ¿no? Y luego creo que hay libros que necesitan también su momento. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí que me ha ocurrido que a veces he tenido que dejar un libro porque por lo que fuera se me atravesaba y luego lo he retomado y he dicho, pero ¿cómo pude dejar este libro si es una maravilla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es relativo y subjetivo. Coincido, ¿eh? También es muy curioso, la verdad es que sí. Me he pasado haciendo alguna reseña que un libro es fantástico y alguien me ha dicho, ostras, pues igual era el momento, ¿no? Que no, que mira, por el Así es. momento, por lo que sea, pues no es el momento de leerlo Eso y es tienes. como cuando escuchas música, ¿no? A veces te apetece rock, a veces te apetece una balada o música clásica, pues depende del estado anímico, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Javier, pues vamos con una serie de preguntas ahora más sobre ti como escritor, ¿vale? La pregunta sería, ¿cómo y dónde te inspiras para crear tus historias, los personajes, las tramas? La verdad es que brotan de repente, ¿no? Surge una llamarada y a partir de ahí empiezas a tirar, ¿no? De un hilo. No surgen porque yo me siento para que surjan, ¿no? Sí que necesitas sentarte a trabajar en el momento en el que tienes ese brote inicial. Es decir, aquello que decía Serrat de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Porque de otra manera es imposible. Pero la verdad es que no creo que una persona que se siente y diga, a ver, ¿qué idea se me va a ocurrir? No creo que eso sea así exactamente. Es algo que vas barruntando, que te puede llevar días, semanas o incluso meses, ¿no? Ujú.
¿Y llevas siempre una libreta encima o en este caso quizás el móvil encima, ¿no? Para ir anotando las ideas que te vienen a la cabeza o durante el día eres capaz de desconectar y no pensar en nada de lo que estás escribiendo? Bueno, a mí me cuesta no pensar en nada. Y la verdad es que soy más analógico. Me gustan más las libretas que apuntar nada en el móvil, porque yo cuando escribo en el móvil escribo con el dedo índice todavía. Entonces, prefiero utilizar una libreta, me resulta más fácil y más fiable, porque no se estropea, ¿no? Y sí que anoto cosas. Y durante muchos años también he anotado cosas en servilletas de bares, ¿no? Cuando se podía entrar a los bares y no teníamos que llevar mascarillas. Muy bien. Y antes de escribir, ¿tienes claro todo lo que sucederá en la novela, de principio a fin, o vas improvisando a medida que escribes? Depende. Por ejemplo, una novela como todos nosotros es imposible escribirla sin un esquema previo. A pesar de ello, tú puedes tener ese esquema previo y de pronto encontrarte con una situación inesperada, ¿no? O no prevista. Y desde luego esa es la magia de la escritura, cuando de pronto aparece un personaje con el que no habías contado, que no estaba previamente diseñado, o con una situación que es como un afluente, ¿no? De la trama principal o una trocha de la carretera principal. Eso me suele ocurrir, pero sí que es verdad que todos nosotros, en realidad todos los libros que he escrito tenían un esquema previo, unos cimientos, ¿no? Una estructura. Y a partir de ahí, pues hay cosas que surgen y que eran imprevistas. Ujú. ¿Has abandonado alguna historia por no saber cómo continuarla? Y si se da el caso, ¿qué haces con ellas? No me ha ocurrido nunca. La verdad es que siempre que he abordado un libro y tenía una idea previa, no deja de ser un reto, un desafío, ¿no? ¿Sabré hacer esto? Siempre te invade la misma duda, el mismo miedo. Y cuando lo consigues, pues es como llegar a buen puerto, ¿no? Nunca me he encontrado ante esa situación. Decir, tiro la toalla porque no soy capaz de hacer esto, ¿no? Me ha podido costar más, pero siempre he logrado sacarlo adelante. ¿Y con cuál de tus novelas te sientes más orgulloso? Pues sin duda alguna con todos nosotros, porque la he escrito en un momento en el que soy más maduro como autor, soy mejor escritor y supongo que las novelas anteriores han sido un aprendizaje para esta y espero que las que están por venir sean mejores que todos nosotros, ¿no? Am, para aquellos lectores que no han leído ninguna de tus obras, ¿con cuál les recomendarías que empiecen? Pues en este caso no vamos a empezar por el principio, sino por el final. Yo les recomendaría que empezaran por todos nosotros. Pues nosotros también. Ujú. Como Ujú. he hecho yo, vaya, que de hecho es la Así que... es, Sí, sí. así nos Y conocimos. sí, sí, sí. Y la verdad es que ya dejas el listón, pero súper alto, que esto también tiene que ser complicado, ¿no? El dejar el listón tan alto para las próximas novelas, porque un Bueno, lector como muchísimas yo, gracias. claro, claro, un Es lector una como yo ya te conoce, apreciación ¿no? Ah, personal muy amable, pero yo sí que he trabajado para que sea una novela de la que desde luego me siento muy satisfecho, ¿no? Cubre con creces mis expectativas ujú. iniciales. ¿Qué es lo que más has disfrutado escribiendo? Pues un poco lo que te decía antes, de pronto en ese esquema previo que tú diseñas, tienes que abordar un pasaje determinado, una persecución. Por ejemplo, la persecución que hay en todos nosotros por las calles del centro de Madrid. Una cosa es saber que tienes que escribir eso y otra cosa es escribirlo y que te guste el resultado. Pues ese es el momento en el que disfrutas más de la escritura. Cuando estás escribiendo algo que realmente pues es enfrentarte a la hoja en blanco, es Ujú. el tópico de la hoja en blanco, pero que es cierto y se cumple, y de pronto no es una hoja en blanco, sino que es un capítulo entero de una idea que estaba esbozada en una simple línea. Ujú. Javier, ¿qué es lo que más te ha costado escribir? De esta novela o en general, Yo diría en de todos general. mis libros. Todos los libros tienen momentos en el que dices, Dios mío, ¿cómo voy a resolver esta situación? ¿No? He aprendido que en ese momento lo mejor es apagar el ordenador, salir a pasear, darte una ducha. Es curioso, a mí cuando me ducho me vienen las ideas, igual que cuando salgo a correr.
son momentos en los que de alguna manera pues mi cabeza se despeja, ¿no? Y como te decía, sé cuándo tengo que abandonar la escritura y sí sé también que al día siguiente encontraré la salida a, a ese laberinto, ¿no? Pero claro que me encuentro ante situaciones en las que en ese momento pues te invade un poco la desesperación, ¿no? Porque dices, no me está saliendo. Cuando me pasó la primera vez pensé que no iba a ser capaz de resolverlo, pero luego he aprendido que no, que encuentras el modo. Ujú. Muy importante y muy interesante lo que dices, ¿eh? A veces es mejor esto, desconectar, salir, ya seguiré mañana, hoy quizás ya no es el momento, Así es. que no obcecarse y de intentar y después todavía puede ser peor. Sí, sí, es buen consejo también Necesitas reciclarte y que sí. venga una brisa y de pronto pues te ayude a retomarlo con nuevos bríos y con ese impulso con esa idea o esa luz que te faltaba, ¿no? En la jornada Ujú. anterior. Vale, y un consejo para aquella gente a quien le gustaría escribir un libro. ¿Qué consejo le darías? A mí no me gusta dar consejos y tampoco creo que sea quien, ¿no? Puedo hablar un poco de mi propia experiencia. Yo creo que lo que nos lleva a todos los escritores a conseguir escribir libros y publicarlos es la tenacidad. Es decir, no ceder al desaliento, ¿no? Seguir pedaleando, seguir nadando y tratar de vencer las dificultades. Porque evidentemente es como una carrera. Hay momentos, imagínate una maratón, ¿no? Hay momentos en que los corredores dicen, no puedo, no puedo, voy a abandonar. Y si superan ese trance, si consiguen superarlo, encuentran ese segundo aliento que les va a ayudar a acabar la carrera. Ujú. Pues eso es lo que yo les podría aconsejar con todas las comillas y todas las cursivas del mundo. Sí, sí, buen consejo, ya no solo para la escritura, sino para muchísimas otras cosas, ¿no? En la vida. Así es. Muy bien, Javier, pues hablemos ahora de tu último gran éxito, ¿vale? Lo tengo aquí, todos nosotros. Tenéis también, los que estáis viendo la entrevista, pues una reseña a través de este enlace para ver que es un fantástico libro. Y nada, hace unos meses, Javier, publicaste Todos Nosotros con Editorial Planeta y la novela pues está teniendo muy buena crítica, ¿no? ¿Esperabas este gran éxito con esta novela? La verdad es que no es el resultado de trabajar los fines de semana, ¿no? Y de escribir algo, a ver qué me sale, ¿no? Yo creo que todo éxito, si se puede decir así, la novela es verdad que mayoritariamente está teniendo una buena acogida, está gustando, pero yo creo que se debe a la suerte y al esfuerzo, ¿no? Es decir, eh, si tú sabes que has escrito un libro que se aproxima bastante a lo que tenías en mente, porque ojo, yo creo que el escritor nunca debe escribir pensando en si lo que está escribiendo va a gustar a los demás, sino que tiene que escribir pensando en si le va a gustar o si le gusta a él, ¿no? Y así he escrito todos mis libros. Lo he dicho muchas veces, escribo los libros que me gustaría encontrar en las tiendas. Y no me gustaría que esto se interpretara como algo presuntuoso, ¿no? Pero es verdad que cuando yo decidí escribir esta historia, pues era una historia que en ese momento me parecía que era original por muchas razones. Y no he hecho porque me resultara fácil escribirla, al contrario, soy de los que se imponen, a veces se tira a la piscina y elige el camino más difícil, ¿no? Ujú. Pensando que me va a dar recompensas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la novela eh, tiene muchos elementos y tiene muchos condimentos como para gustar no solo al lector al que le gusta el thriller o la novela negra, sino la literatura en general. Ujú. Esto está un poco relacionado, de hecho, con la próxima pregunta que te quería hacer, que en tu novela la escritura está muy cuidada, ¿eh? No es una novela escrita como el típico bestseller lleno de frases hechas y lugares comunes. ¿Qué importancia le das al estilo, a la forma a la hora de escribir? Pues toda la importancia, la misma que la historia en sí. Es decir, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre forma y fondo. A veces una mala historia, si está bien escrita, se deja leer. Y sin embargo, una muy buena historia pésimamente escrita es imposible que la termines, ¿no? Entonces, desde luego, la forma no se puede descuidar. Ujú. Y yo creo que el escritor lo que
lo que te convierte en un escritor distinto es precisamente la calidad de la escritura y tu estilo, ¿no? Esa es tu huella digital como creador. Y luego están las historias. Evidentemente, yo soy un consumidor de novelas con historia, no novelas en las que el autor está, pues no sé, filosofando, desbarrando y que no van a ningún sitio, ¿no? Me parece que tienen que tener solidez y que tienen que tener asideros y desde luego tienen que tener un hilo conductor. A mí me gustan las historias con hilo conductor y con coherencia, pero el estilo es fundamental. Es decir, hay que procurar escribir con buena letra. Ujú. Todo esto que has dicho se plasma, pero perfectamente en esta novela, sin lugar a dudas. Por Am, supuesto. la novela tiene dos partes, ¿no? La primera de las cuales se ambienta en Madrid, en el año 1981, y en mi reseña destaqué esta buena ambientación de los años 80, ¿no? ¿Por qué escogiste ambientar en los años 80? Bueno, los años 80 son unos años que yo creo que son de consenso. Son de las pocas cosas en este país de consenso, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gustan los años 80. Los años 70 eran unos años todavía grises. El primer lustro, pues todavía había una dictadura. Y sin embargo, los años 80 son como una primavera, ¿no? Después del largo invierno. Y me parece que todo lo que tiene que ver con esa década es sumamente atractivo, incluso para gente que no había nacido ni siquiera en los 90, ¿no? Y prueba de ello es que se están revisitando constantemente, no solo en literatura, ¿no? También en películas y en series de televisión. Me parece que son unos años muy atractivos, por todo lo que supuso en concreto para este país, ¿no? Como te decía, fueron unos años de luz, Ujú. una gran primavera. Si no me equivoco, la novela también es un homenaje a la policía o al policía vocacional, Así representado en es. este caso por el personaje de Diego, de Sara o de Mateo. ¿Por qué este homenaje? Porque es necesario, porque hay policías que realmente son ángeles custodios, ¿no? Que trabajan por un sueldo que en absoluto está a la altura de los riesgos que corren y trabajan por pura vocación, para hacernos la vida más fácil, para salvarnos de los malos. Y me parece que del mismo modo que a una persona que hace bien su trabajo, su jefe debería decirle más a menudo, enhorabuena, lo has hecho muy bien y felicitarle, me parece que tenemos que felicitar a todos aquellos que velan por nuestra seguridad. Del mismo modo que hay que felicitar pues, a los médicos, ¿no? Prueba de ello es lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Con esta pandemia. Y me parece que los policías todavía, para un sector de la población, sobre todo para el más joven, que tiene una vocación de rebeldía y que todo lo que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le parece que son fuerzas represoras y de alguna manera lo son, ¿no? Pero ese es el sentido que tienen también, ¿no? Pues me parece que tienen que ser elogiados en su justa medida, por lo que te digo que hacen por nosotros y que realmente no son remunerados por ello. Muy bien, sí, sí, claro, poner en riesgo su vida y en tu libro se plasman Su tiempo y ejemplos, su propia familia, claro. ¿no? En algunos momentos la novela es realmente dura, aunque transmites toda la dureza y todo el mal sin llegar a ser muy explícito, ¿no? De forma que la lectura no se hace en ningún momento desagradable. ¿Estos fragmentos más duros han sido los que más te han costado escribir en este libro? Han sido duros de escribir, valga la redundancia, ¿no? He tenido que meterme en la piel, pues, de una víctima o de varias víctimas y he tenido que meterme en la piel de un asesino o de varios asesinos, ¿no? Sin ser ninguna de las dos cosas. Ahí tienes que ejercer un poco de intérprete. Se produce un ejercicio de transformismo, ¿no? Y de alguna manera, pues te tienes que meter no ya en, como te decía, en una piel, sino en una psicología, en todo un mundo, ¿no? Y es difícil, te tienes que abstraer de todo y conseguir ser lo más fiel posible a lo que estás transmitiendo, ¿no? Y esa dureza es cierto que está ahí, pero no creo que podamos hablar, como tú bien dices, de una novela gore, de una novela sangrienta. No, no hay explicitud, ¿no? En la violencia. Es verdad que me quedo en el umbral, no lo cruzo. Y también es verdad que a veces eso
puede ser más duro, ¿no? Por lo que uno imagina, porque lo que vemos tiene límites, pero lo que no vemos es ilimitado, es infinito, ¿no? Sí, sí, esto para mí es magistral, es una de las partes de la novela que más me ha gustado. Como, y ahora lo has dicho muy bien, te quedas ahí en el umbral, a partir de ahí cada uno que imagine lo que quiere, pero la lectura no es nada desagradable y lo palpas, palpas el mal, palpas la dureza de lo que está sucediendo. Sí es dura, Está evidentemente tiene fragmentos y pasajes duros, pero creo que hay un contrapeso. Es una novela de contrarios y del mismo modo que está esa dureza que tú has señalado con acierto, también hay ternura y también hay esperanza. Es una novela de larga extensión y no puede ser de otra manera, ¿no? Porque si no sería muy difícil de llevar, ¿no? Tiene que haber un juego de equilibrios. Ujú. Muy bien, Javier. Una pregunta, ¿estás pensando ya en un nuevo libro? Y si... Estoy escribiendo ya un estás nuevo libro. escribiendo ya. ¿Alguna Sí. pista nos puedes dar? Bueno, estoy escribiendo realmente dos libros. Uno es un ensayo sobre los años 80, que ya llevo muy avanzado, y luego estoy escribiendo una novela criminal, una novela negra, que espero tenerla en unos meses lista y que supere, trataré de que supere o al menos iguale todos nosotros, ¿no? Ese espíritu. Complicado, complicado. Eh, última pregunta de la entrevista. Yo creo que Diego es un personaje fabuloso. Creo que todo el lector empatizará con él. Seguro que muchos lectores, y yo me incluyo, les gustaría volver a saber de él, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿volveremos a ver a Diego en alguna de tus novelas? Yo creo que sí, que es muy factible. Es muy factible. Muy bien, pues No genial, solo pues a Diego. vale. Ya está, no hace falta decir nada más. Todo el mundo, pues que Sí, lea a creo todos que hay nosotros y... algunos personajes en la novela que tienen el peso suficiente y la entidad como para seguir viviendo, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues Javier, muchísimas gracias por la entrevista y No, al muchísimos contrario, éxitos muchas con... gracias a ti, Ricard. Gracias Ha y sido un mucho... placer, de verdad. Igualmente, Javier, y mucho éxito con tu próxima novela, que, por cierto, estás escribiendo, me has dicho todavía, ¿no? ¿Tienes alguna estimación de fechas o...? No, porque ya no solo es cuando la acabas, sino que Claro. luego están los tiempos con la editorial, ¿no? La Ujú. producción de un libro son meses. Sí, sí, sí. Entonces es difícil, porque todavía hasta que no tenga el trabajo hecho, Ujú. no se puede saber, ¿no? Pero a mí me gustaría que se publicara el año que viene. Genial. Pues muy bien, Javier. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias, Ricard. Un placer. Hasta luego. Muy bien, pues hasta aquí la fantástica entrevista a Javier. Javier, muchas gracias de nuevo. Espero que os haya gustado. Y como siempre decimos, suscribiros a nuestro canal. Es muy buena oportunidad ya no solo de descubrir nuevas lecturas, sino también de, bueno, poder ver entrevistas como la que hemos hecho hoy. Del todo fantástica. Seguidnos también en redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram y no olvidéis nuestra web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.
Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Pascal.